Evoluciona o muere, gitano. Por José Duarte. Introducción. Primera parte. Los orígenes y el término de un viaje. 1. Los movimientos de los gitanos en Europa. El lugar de origen. Las leyendas y la lengua de los gitanos. Se ha construido una variedad de hipótesis y enarbolado gran cantidad distintos de suposiciones, que intenta fijar el origen remoto de los gitanos en puntos de la tierra. Pero la cuestión continúa estando abierta. El conocimiento tradicional de los gitanos, sin historia escrita, parece ser muy oscuro y contradictorio. En Gran Bretaña, por ejemplo, las opiniones de los gitanos, en unos casos, sitúan su propia procedencia en Egipto, y en otros afirman que nadie, ni ellos mismos, conocen el punto de partida. Bentway, 1970. Se puede encontrar ideas similares en España. Algunos gitanos se dicen hijos de la gigantona de Egipto. Otros afirman que su estirpe está entre los hijos del faraón de Egipto. El caso es que nunca pueden llegar mucho más allá en el intento de relacionar estas ideas con las leyendas que aparecen dispersas por Europa sobre el origen egipcio de los gitanos. 3 de ellas parecen ser comunes a gitanos de países tan diferentes y distantes como Francia, Hungría y España. La primera hace a los gitanos descendientes de Adán, y de una mujer distinta de Eva en su relación con Adán. De ahí que algunos gitanos concluyan que nacieron sin pecado original que contamina a los payos, y sin pecado no están sujetos al trabajo cuando se entiende como obligación y castigo. Las otras leyendas hace referencia a una maldición que Dios hizo recaer sobre el pueblo gitano. En ambas, es Egipto el lugar de origen. Según una, los gitanos son descendientes de aquellos egipcios que negaron su ayuda a la Virgen María, San José y el niño, cuando huían de la persecución de Herodes. La otra describe la crucifixión de Cristo. Los soldados romanos buscaban clavos para sujetar su cuerpo a la cruz, pero ni encontraban clavos ni herrero que quisiera hacerlo. Un hombre egipcio accedió a ello, y por maldición de Dios, tanto él como toda su familia vagarían por el mundo durante toda la vida suya y de sus descendientes. El hecho es que no todos los gitanos conocen estas leyendas, y que muchos, al menos en este país, carecen de una tradición sólidamente arraigada sobre su origen. Ante tales preguntas, las respuestas suelen apuntar a Egipto, la India, e incluso Hungría. Lo que sí tiene en común es que cada uno da por válida su versión para la totalidad de los gitanos del mundo. Veremos más tarde en este mismo capítulo que la procedencia egipcia de los gitanos se ha aceptado durante mucho tiempo en la literatura, especialmente la que corresponde de los siglos XV al XVIII. Existe hoy cierto acuerdo entre personas conocedoras del tema en señalar la India como punto de partida de este pueblo. Lingüistas historiadores han llegado a esta conclusión sobre una base casi exclusivamente lingüística. La lengua gitana es el romaní o romano, que se habla en varios dialectos en distintos puntos de Europa. Ya veremos hasta qué punto diferentes grupos de gitanos pueden de hecho comunicarse a través de estos dialectos. Los lingüistas han clasificado el romaní como lengua neo-aria del tipo que se encuentra en el noroeste de la India. Fue Christopher Rudiger, 1782, quien en la segunda mitad del siglo XVIII encontró una correlación entre la lengua romaní y la hablada en el noroeste de la India. Y durante el mismo periodo, un lingüista alemán, Bregmann, 1782, identificó el romaní como la lengua que se hablaba en la margen derecha del río Sindh, que actualmente tiene a Karachi por capital. Una considerable cantidad de literatura ha versado sobre la conexión hipotética de Sindh con el nombre dado a los gitanos en diferentes partes del mundo, tales como Sindhi, Sincalo, Singaro y Sigaro. Barnwell, en un libro dedicado a todos los gitanos del mundo, 1970, discute el trabajo de Sir Ralph Turner, August Podimiclosic. Sir Ralph Turner, especialista inglés en sánscrito, al analizar los dialectos del romaní, 1926,
coloca a los antepasados de los gitanos en la India central, moviéndose en dirección noroeste, hacia los años 300 a.C. Más tarde, en el siglo XIX, August Potit, 1844, y Xavier von Miklósik, 1872, coincidían en fijar el tiempo en el cual los gitanos habían abandonado el noroeste de la India en dirección a Europa. Escribían que los dialectos arios de la India estaban, en cambio, sobre el año 1000 después de Cristo, transformándose en las formas lingüísticas que actualmente se hablan en el área. Pero los dialectos del romaní, aunque incluían algunos de aquellos cambios, no incluían todos ellos. Sobre esta base exclusivamente, concluían que el éxodo de los gitanos habría comenzado probablemente sobre el año 1100 después de Cristo. Partiendo de estas investigaciones y de los datos que constan en los primeros documentos relacionados con la aparición de los gitanos en Europa, muchos autores han especulado sobre la posibilidad de que fuera la gran invasión turca la razón fundamental para la dispersión de los gitanos por Europa. Fue a comienzos de los años 20 de este siglo, cuando el Dr. Sampson, 1926, propuso una hipótesis importante sobre el éxodo de los gitanos. Los gitanos, compartida hoy por la mayoría de los autores preocupados por el tema. A través del análisis de los dialectos del romaní, especialmente los hablados por los gitanos galeses, reconstruyó la ruta que los gitanos habían seguido en su movimiento hasta el extremo occidental de Europa. A partir de Indostán, habrían pasado a Afganistán, y de aquí al Irán. En Irán, según afirma, tomaron dos caminos diferentes. Algunos llegaron a Bizancio a través de Armenia, y otros pasaron al norte de África habiendo cruzado Siria. Esto explicaría por qué se encuentran palabras greco-bizantinas solamente en algunos grupos gitanos y palabras árabes solamente en otros. Los orígenes de los gitanos y su historia remota se han analizado casi exclusivamente sobre una base lingüística. Incluso esta parece ser dudosa, al no haber un acuerdo total entre los especialistas acerca de muchas palabras que parecen ser fundamentales para la argumentación realizada desde la propia perspectiva lingüística. Así, mientras la palabra rom, que aporta su raíz a romaní, lengua gitana y gente gitana, piensan algunos que deriva de dam, gente de una casta inferior del noroeste de la India, otros concluyen que deriva de damara, una palabra sánscrita que significa tambores. La llegada a Europa. El primer documento en el que se menciona a los gitanos se encuentra en las Crónicas Bizantinas Ferrer, 1965 2.16. Indica la presencia de gitanos en Anatarlos, en Cilicia en el año 835 después de Cristo. Y por lo tanto, mucho antes del tiempo hipotético marcado para el éxodo de los gitanos de la India por Miklósik, sobre el año 1100 después de Cristo. Pero precisamente sobre esta última fecha existe la posibilidad de que los gitanos estuvieran en Grecia, tal como escribe un monje del monte Athos. Se refirió a unas gentes conocidas por Atzicani, que eran hechiceros y ladrones. Dowey, 1960. Klebert, 1967. Durante los siglos XII y XIV, se disemina sobre el área que se extiende desde el Peloponeso hasta el río Danubio. Hay referencias sobre ellos en documentos fechados en Creta en 1322 después de Cristo, y más tarde en Corfú, Creta y los Balcanes. Kleber, 1967. Dowey, 1970. Valaquia, actual sur de Rumania, al igual que Moldavia, hoy noroeste de Rumania y sudoeste de Rusia, se vio invadida por un gran número de gitanos, y solamente 16 años después de su llegada, se había decretado su captura como esclavos. Mantuvieron este estatus durante muchos siglos, de modo que en 1835 todavía encontramos documentos rumanos que establecen el precio de los gitanos a los vendedores y compradores de esclavos. Por tanto, parece que fue ya muy entrada la segunda mitad del siglo XIV cuando los gitanos comenzaron a diseminarse sobre la Europa occidental, escapando muchos de la esclavitud de Valaquia y tomando dos rutas diferentes,
una a través de la costa mediterránea, y la otra sobre la Europa central. Poissonier, 1853. Ferrer, 1965. A comienzos del siglo XIV los encontramos ya en Hamburgo, donde las crónicas nos hablan de un duque y un conde que habían entrado en la ciudad. Münster, 1955. Desde aquellos años, y a lo largo de todo el siglo, los documentos hacen referencia casi invariable a bandas de gitanos de un número que oscila entre 25 y 125 personas, conducidas por los llamados condes o duques. Existe otro elemento común a la mayor parte de la evidencia documental. Muchas de esas bandas llevaban consigo cartas de salvoconducto firmadas por Segismundo de Bohemia. Una de estas cartas está fechada en 1423, y por requerimiento del emperador, se pide a sus súbditos y oficiales que favorezcan y protejan al gitano Ladislao y a su gente, y ordena que, si cualquier problema o perturbación surgiera entre ellos, entonces ninguno de vosotros, sino el conde Ladislao solamente, tendrá el poder de juzgar y sancionar. Dowey, 1970. Con cartas similares a estas, muchas bandas de gitanos atravesaron Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. Aquí aún en el primer cuarto del siglo XIV, un documento encontrado en Deventer nos indica que un duque Andrés de Egipto Menor había entrado en la ciudad acompañado de una centena de seguidores. Juan Castellagasol, 1967. Estos condes y duques de Egipto Menor, provistos de cartas de presentación firmadas por Segismundo, ofrecieron la razón por la que los gitanos fueron llamados desde entonces egipcianos, de donde se deriva el vocablo castellano gitanos. Durante el siglo XV, y más tarde, los europeos pensaron que los gitanos provenían realmente de Egipto. Pero parece ser que Egipto Menor se utilizaba en el sudeste de Europa para denominar una región de Asia Menor. En cuanto al nombre bohemios o bohemians, tan comúnmente utilizado en Francia, parece estar relacionados con los primeros gitanos que penetraron en el país, y que traían consigo las famosas cartas de paso del emperador de Bohemia. No tenemos una idea clara de cuánto se convirtieron los gitanos al cristianismo. Aparecen como tales en Bolonia, en 1422. Un documento de esta fecha indica que otro duque Andrés, o quizá el mismo que se mencionaba en los Países Bajos, estaba de paso en Bolonia camino de Italia, en donde pensaba llegar hasta Roma para visitar al Papa. No existe evidencia sobre aquella posible visita entre el Papa Martín V, por aquellos años, y los gitanos. Sin embargo, sí existe un documento que nos indica la presencia de los gitanos en Roma en el año 1422. Esto es, en el mismo año en que el duque Andrés dijo en Bolonia que se dirigía a Roma a ver al Papa. En 1427, otro documento hace referencia a la presencia de gitanos en París. En él se indica que ellos afirmaban ser cristianos en su tierra de origen, pero que habiendo sido conquistados por gente musulmana, tuvieron que renunciar a su fe. Por esta razón, habían ido a Roma para solicitar el perdón del Papa y su nueva entrada en el seno de la cristiandad. Obtuvieron el perdón, pero en penitencia, se veían obligados a vagar errantes durante 7 años, de los cuales habían pasado ya 5 cuando entraron en París en el año 1427. Sin duda alguna, el siglo XV fue para los gitanos su mejor momento en Europa, excepto para aquellos que se encontraban en Valaquia y Moldavia. Muchas veces serán recibidos como condes y duques, y en todas las circunstancias como hombres libres. En muchos casos, les fue concedido el privilegio de administrar por sí mismos su propia justicia entre su gente. En Europa Central, los campesinos les trataron como peregrinos, y hay documentos en los que se describe cómo ofrecían regalos y donativos a los gitanos, y les prestaban sus campos, para que pudieran acampar. En Inglaterra, Walter Starkie, 1953, indica que antes de los años 30 del siglo XVI, los gitanos habían conseguido una situación tan ventajosa, que algunos gorgios, o no gitanos, los hoy llamados quinquilleros, intentaron y algunos consiguieron
hacerse gitanos. Entre otras cosas, existen documentos en Inglaterra por los que se faculta a los gitanos a participar en las cortes de justicia, en un número correspondiente al 50% en todos aquellos casos en los que de alguna manera podía estar implicado un gitano. En ese mismo país, y siempre según el mismo autor, hay evidencia documental de que llegaron a conseguir el privilegio de poseer y utilizar perros de caza, y de cobrar todas las piezas que desearan. Estos privilegios se concedían exclusivamente a la familia real y a la alta nobleza. El camino del privilegio a la horca. Sin embargo, quizá debido en parte a su desinterés por implicarse en la vida de los países en los que se encontraban, como a su falta de productividad, y la reputación que se fueron ganando como hechiceros, los gitanos fueron poco a poco siendo privados de sus privilegios. Comienza a aparecer documentos desde los principios del siglo XVI en adelante, referente a robos cometidos por los gitanos, y a su persistencia en practicar hechicerías tales como el decir la buena ventura, y otros medios mágicos de ganar dinero que no estaban en concordancia con la ética de los tiempos. Tanto esto como la asociación de los gitanos a otras gentes errantes, como mendigos y bandoleros, y lo distinto de sus costumbres y modo de vida, dio pie a los primeros decretos y leyes contra ellos, con frecuencia expedidos por los mismos monarcas que en un principio les habían acogido de manera benévola. En el siglo XVI, los gitanos comienzan a ser perseguidos. En el año 1500, se les expulsa del Sacro Imperio a través de la Dieta de Augsburgo, al mismo tiempo que nos llegan de la aparición de los primeros gitanos en Rusia. Parece evidente que la Dieta no tuvo mucho éxito, ya que a lo largo de todo el siglo, vemos como las mismas órdenes tienen que ser repetidas y renovadas una y otra vez. Por último, durante la segunda mitad del siglo, el nuevo reglamento de la policía de Frankfurt incluía normas muy severas encaminadas a expulsar a los gitanos más allá de las fronteras del imperio. Sin embargo, los gitanos parecieron ignorar las leyes y normas reglamentarias que se multiplicaban contra ellos. El campesinado todavía les ayudaba y acogía en muchos lugares, y era este un obstáculo que impedía, o por lo menos dificultaba el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades. Así, a finales de siglo, en Polonia, la táctica cambia, de forma que en lugar de dirigir las órdenes contra los propios gitanos, se dirigieron severamente contra aquellos no gitanos que les prestaran su hospitalidad y ayuda. Para todos aquellos que no cumplieran con estos requerimientos, la pena era el exilio. Polonia. 1578. Durante este mismo periodo en Francia, la situación de los gitanos era muy similar. Sin embargo, los decretos y leyes dictadas contra ellos fueron menos drásticos en un principio. Luis XII, en el año 1504, comenzó por tratar de establecer un control sobre los gitanos a base de restringir los créditos, regalos y privilegios, y dictando normas encaminadas a conseguir su permanente asentamiento en un lugar. Francisco, en 1538, renovó estas mismas medidas, sin mayor éxito. Los gitanos no solamente seguían errando por toda Francia, sino que muchos de ellos habían elegido el propio París como su centro de actividades. Luis XIII, en el año 1539, se decidió a revolver la situación de una vez para siempre, y se ordenó a los gitanos que abandonaran París en el lapso de 2 horas, y Francia en un máximo de 2 meses. A pesar de todos los intentos, los gitanos seguían en Francia, y Carlos IX decide adoptar las más drásticas medidas contra ellos, las que durante aquellos tiempos, la segunda mitad del siglo XVI, se habían adoptado en distintos países europeos, incluso por el Papa Pío X. El rey de Francia en el 1560 se decreta su exilio forzoso del país. Inglaterra se tomó algo más de tiempo hasta llegar a decidir la expulsión de los gitanos, que habían llegado al país más tarde que a Francia, y que habían sido recibidos con un gran entusiasmo. Tan tarde como supone en este contexto europeo, el año 1505, está fechado un documento en Accounts of the Lord Treasury of Scotland, crónica del Lord Tesorero Mayor de Escocia,
que hace referencia al pago de un número considerable de libras a los gitanos y a su lord Antoni Gagino de Egipto Menor por mandato del rey Jaime IV por aquellos tiempos. The Wade, 1970. Pero en Inglaterra, algunos años más tarde, en 1530, se comienza a recortar los privilegios de los que hasta aquel momento venían disfrutando los gitanos. La composición de aquellas cortes de justicia especialmente formadas para los juicios en los que estaban implicados los gitanos, desaparecieron y comenzaron a estar sujetos a las mismas leyes que el resto de los súbditos, mientras que una nueva ley prohibía la admisión de más gitanos de los que ya habían en Inglaterra. Sin embargo, en 1531, Enrique VIII ordena su persecución, y los gitanos que estaban en el país se vieron, en teoría, obligados a salir. La reina María finalmente declaró en 1554 a los egipcios fuera de la ley a causa de las viejas prácticas demoníacas a las que acostumbraban. Isabel I, en 1562, consideró el tipo de vida de los gitanos como un delito criminal. La reina tenía que enfrentarse también con otro problema, el de los gorgios, o no gitanos, que se habían asociado a los gitanos en la vida errante. De esta forma, la reina añadió que no solamente los gitanos, sino aquellos que compartían su conducta, deberán sufrir la pena de muerte. The Wade, 1970. Sin embargo, las leyes que ordenaban la persecución fracasaron, y la misma reina Isabel, como sus sucesores, tuvo que renovar las mismas órdenes ininterrumpidamente. El siglo XVII, y durante el primer tercio del siglo XVIII, no mejoró la situación de los gitanos. Esto no solamente fue cierto para los gitanos que habitaban en Inglaterra, sino para todos los gitanos europeos. Alemania permitió el asentamiento de algunos gitanos, y a finales de siglo los encontramos sirviendo como soldados. De Folletier, 1957. Pero la proporción era muy reducida, y el problema de los gitanos continuaba en pie, conduciendo a medidas severas, como, por ejemplo, la ley local de Aachen, que prescribía la muerte de todos los gitanos que entraran en la localidad, independientemente de otras condiciones, modo de vida, o cualquier otra diferenciación que pudiera haber. M. Bloch, traducción al inglés. 1938. Suiza, Holanda, Milán, Inglaterra y Francia siguieron unas líneas de acción similares. A finales del siglo XVII, Luis XIV ordenaba que los gitanos fueran enviados a galeras. Este documento presenta un aspecto importante que no solamente se encuentra en aquel país, sino también en España y en Inglaterra. Afirma que ha resultado imposible expulsar totalmente a estos ladrones a causa de la protección que han recibido constantemente, y que todavía reciben diariamente de la nobleza, y de quienes están encargados de administrar la justicia, que les dan refugio en sus casas y castillos. Lebert, 1967. Hacia una vida sedentaria. Hubo una reina a principios del siglo XVII que cambió de política. Fue María Teresa de Hungría la primera en tomar una nueva iniciativa, aunque de hecho, su línea política para con los gitanos no se siguió en otros países hasta el siglo XVIII. En 1619, derogó las medidas tomadas por sus antecesores contra los gitanos, y dictó órdenes encaminadas a que fueran tratados de la misma manera que cualquier otra persona del país. Pero los gitanos, por su parte, tendrían que asentarse de una vez, ayudados por todo tipo de facilidades que les permitiera convertirse en agricultores, y cultivar su propia tierra. Las órdenes de María Teresa tuvieron influjo sobre medidas similares adoptadas durante el siglo XVIII en España y Francia. Starkie, 1953. Pero de hecho, los historiadores insisten en que su buena voluntad en relación a los gitanos no tuvo como fruto, ni mucho menos, el que ella esperaba. Muy pocos gitanos se asentaron a raíz de aquellas medidas y su tipo de vida errante, vestimenta peculiar, lengua y costumbres propias, todavía se mantuvieron durante muchos años. Aún más, reafirmados y tranquilizados por las nuevas medidas más humanitarias,
se produjo una revitalización de la vida errante en los países del este europeo. Durante la primera parte del siglo 199, The Wade, 1970. En Hungría, los gitanos no iniciaron su asentamiento masivo hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, habiéndoles dejado el gobierno elegir entre abandonar el país o vivir asentados permanentemente. The Wade, 1970. Después de la liberación de los esclavos en Rumania a mediados del siglo XIX, los gitanos se asentaron en su mayoría, viviendo junto en aldeas casi exclusivamente habitadas por ellos. Pero algunos otros prefirieron continuar su modo de vida tradicional. El gobierno rumano no lo prohíbe, pero toma ciertas medidas encaminadas a inducir a los gitanos a la adopción de una forma de vida sedentaria, tales como la prohibición del chalaneo y la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. Entre otros países del este de Europa, la situación aparece similar. En Yugoslavia ha habido un asentamiento masivo de gitanos, hasta el punto de haber tenido que construir una ciudad entera para albergar a la población gitana, aunque algunos no gitanos viven también allí en minoría. La población total es de 23.000 habitantes. Muchos gitanos se han adaptado íntegramente al sistema yugoslavo, e incluso podemos encontrar diputados gitanos en el Parlamento de Macedonia. Bulgaria, a diferencia de Rumania, además de obligar a los niños gitanos a permanecer en las escuelas hasta los 15 años, obligan también a los gitanos en general a tener un trabajo regular. The Wade, 1970. Alemania, Austria, Holanda y Bélgica se dice que solo tiene en la actualidad una décima parte de la población gitana estimada antes de la Segunda Guerra Mundial. Las últimas persecuciones legisladas sufridas por los gitanos fueron las que llevaron a cabo los nazis. Ferrer, 1965. Se ha exagerado mucho las cifras dadas por diferentes autores sobre el número de gitanos exterminados en sus campos de concentración. Pero sí es cierto que aproximadamente 250.000 gitanos, o bien fueron conducidos a las cámaras de gas o murieron mientras permanecían en los campos de concentración. Rudolfo, en Commandant in Auschwitz, 1958, declara que 16.000 gitanos en total murieron solamente en el campo de concentración de Auschwitz. Y otros 11 campos de concentración fueron construidos exclusivamente para albergar a gitanos durante el periodo nazi. Deckenried y Jeptuxson dice que perecieron 250.000 de gitanos. 1970. En Francia, los gitanos comenzaron a asentarse a finales del siglo XVIII. Luis XV abrió un nuevo camino en la historia de los gitanos franceses en 1740. Al permitirles no solamente permanecer dentro de los dominios del reino, sino también enrolarse en cualquier tipo de trabajo, tanto en el trabajo agrícola como en aquellos oficios de los que sean capaces. Lebert, 1967. Sin embargo, hasta comienzos de este siglo, no se produjo la sedentarización de grandes números de gitanos en Francia. Hay todavía muchos gitanos franceses que se mueven de un lado a otro del país en furgonetas o caravanas de motor. Estaban obligados a llevar consigo, para presentarlo a requerimiento de cualquier autoridad, un carnet de identidad especial desde que cumplían los 13 años de edad. Este carnet fue abolido el 1 de enero de 1971, después de una fuerte labor propagandística que acusaba al gobierno francés de prácticas de discriminación racial. De hecho, los datos personales que tenían que detallarse en el carnet incluían incluso medidas de contorno torácico y de la longitud de 2 de los dedos de la mano. Debería ser presentado a la policía o al alcalde de cualquier población francesa a su llegada, y cuando la abandonaran, no pudiendo permanecer en ninguna de ellas por más de 2 días. Collignon, 1961. Mientras no se lleve a cabo un estudio adecuado, es difícil poder establecer las causas que llevaron a los gitanos a los asentamientos masivos desde principio de siglo. Pero en cualquier caso pienso que, contra lo que por general encontramos en la bibliografía sobre el tema, el análisis tendría que realizarse a la luz del desarrollo histórico y del contexto específico de los propios países de asentamiento.
con frecuencia se ha atribuido el fenómeno de abandono del nomadismo a las nuevas facilidades que los distintos gobiernos han ofrecido a los gitanos para su sedentarización desde mediados del siglo pasado. Pueden existir otros factores, como el Estado moderno mejor organizado para llevar a cabo sus decisiones con mayor eficacia, los factores económicos que han ido imposibilitando a los gitanos poco a poco la dedicación a sus ocupaciones y habilidades tradicionales como el chalanio, la cestería o la venta ambulante, y también la necesidad de una vida sedentaria en comunidad como medio para adquirir derechos legales y beneficios sociales, entre tantos otros factores que sin duda puede haber. Pero en cualquier caso, sería importante rechazar una idea común en la literatura que encontramos sobre los gitanos. El verles como un solo grupo, como una unidad cultural homogénea en la que la parte explica el todo. Creo que sería esencial el estudiar situaciones específicas de grupos gitanos concretos en el contexto histórico y social correspondiente,